tema que sigue dando muchísimo de qué hablar. Y yo les dije que me iba a buscar comunicar con alguien que estuviera manifestándose o que estuviera dentro del tema de la defensa para la no extinción de los fideicomisos. Y le agradezco mucho al producer que siempre haga realidad las promesas de este canal, así que le agradezco mucho a Rosalinda Pimentel, activista que defiende los fideicomisos, hasta donde tengo entendido. Así que, Rosalinda, primero, bienvenida al canal, buenas noches, y cuéntame de ti, pero también cuéntame qué fideicomiso defiendes particularmente. Hola, pues muchísimas gracias por el espacio. Agradecemos infinitamente los micrófonos y el espacio de tu audiencia. Y pues mi nombre es Rosalinda Pimentel, soy activista feminista, defensora de derechos humanos, especialmente los de las mujeres, los de las comunidades que son grupos vulnerados en sus derechos, las comunidades indígenas, los grupos desplazados, los grupos de búsqueda, y sobre todo todas aquellas compañeras y compañeros que están en las comunidades más alejadas, ¿no? Y justo los fideicomisos que nosotras en particular estamos defendiendo son los fideicomisos que tienen un fin de la protección a las personas víctimas de la violencia en este país, ¿no? Las personas que están siendo desplazadas por el narcotráfico, las personas que están siendo víctimas de la violencia del Estado, las defensoras y defensores de derechos humanos, los periodistas que, bueno, ¿qué te platico si ustedes saben perfectamente? Y en estos momentos estabas hablando justo de esto, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de ser un periodista de un medio de comunicación que además de todo tiene una plataforma y una estructura y una cobertura? Y cuando tú pretendes decir la verdad, cómo hay intereses en contra de que se diga la verdad, ¿no? Y justo también de todas las mujeres que han sido víctimas de violencia feminicida, de estos niños que están hoy y que es muy nuevo este fideicomiso, que están siendo beneficiarios de estos fideicomisos de defensa a sus derechos como infancias ya víctimas, ¿no? Después de haber sido asesinadas sus madres. Entonces, este fideicomiso no tiene más de un año de haber sido creado y ya lo van a extinguir. Y el tema con los fideicomisos tiene mucho que ver justo con todos estos proyectos que han estado extinguiendo a partir de esta administración de la 4T. Y muchos de ellos, por ejemplo, ni siquiera existe la claridad, ¿no? Si nos presentaran un diagnóstico claro, específico, en donde nos dicen por qué están proponiendo la extinción de los fideicomisos, por qué se cree que hay una corrupción, y digo se cree, porque definitivamente no han presentado un diagnóstico, no han presentado una estrategia, no han presentado ningún margen de acción que permita, igual que lo hicieron con las guarderías, ¿no? Decían, niños inexistentes. Yo te puedo decir que nosotras conocemos a esos niños que dicen que inexistentes o no localizables, porque obviamente, o sea, la mamá que era beneficiaria del programa se muda de casa 10 veces porque lo que gana no le alcanza para estar manteniendo una renta y obviamente no tienen una vivienda propia, ¿no? Y justamente Ahora, okay, es un tema que generó muchísima problemática, sobre todo. Hoy no lo vemos tanto con el tema de COVID, ¿no? Pero sin embargo, el año pasado, las madres que eran beneficiarias de este programa la han pasado muy mal y al día de hoy no se han cubierto el total de becas que tenían que haberse cubierto, ¿no? De niños que sí fueron a visitar a sus casas. Y en el caso de los fideicomisos para víctimas, tenemos exactamente el mismo problema. Son personas que han sido desplazadas de su lugar de origen y que ahora andan errantes por toda la República Mexicana y los están reubicando y reubicando y reubicando, pero ahora justamente la extinción de estos fideicomisos los pondría en un estado de indefensión absoluta. Por ejemplo, por poner un ejemplo, en el tema de la SEAP, en el tema de la SEAP solamente se garantiza la operatividad del organismo, pero no así el recurso que estaría dando justo vida a la ley de atención a víctimas, ¿no? Una ley también muy nueva, que también costó mucho trabajo llevar a efecto y que ahora, justo con esta extinción, pues ya no tendría sentido de existir porque obviamente no habría una garantía para las personas víctimas.
Rosalinda, te pregunto, tú sabes, y te lo pregunto porque por ahí me dices que no hay certezas, lo que ha mencionado el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, sobre cómo, ahí se te cayó la cámara, ahí está, sobre cómo se estarían entregando los fideicomisos. ¿Tienes conocimiento de esa información? Es que justo toda esa información ha sido una información velada, que se da a ciertos grupos, que se da, por ejemplo, nosotras y nosotros hemos pedido justo reuniones de trabajo con la Cámara de Diputados, con la Cámara de Senadores, y todas las veces ha sido un no rotundo. Realmente hemos sido golpeados, hemos sido aventados, hemos sido bloqueados justo para llegar a un diálogo con estas personas que están tomando decisiones sin conocer la perspectiva victimológica que se está viviendo desde este lado. Y como les dijimos, primero que nada queremos saber y conocer el proyecto. De lo poco que hemos podido conocer del proyecto, no están garantizando justamente cómo se va a garantizar que esos presupuestos sigan operativizando este tema, por ejemplo, de la protección a víctimas, de la protección a defensoras y defensores, de la protección a periodistas, de la protección a estos menores que ya han sido víctimas de muchas violencias y además hoy también van a quedar en un estado de indefensión. Y ojo, no son todos los niños víctimas que están en esos fideicomisos, son solo una mínima parte los que están ahí y esa mínima parte va a dejar de tener estas certezas. Ahora, de la comunicación que han dado, es una comunicación sumamente sesgada, en donde justo no se hablan de los proyectos operativos. Dicen todo el tiempo, dicen una y otra vez que se garantizará el que se tengan las condiciones para operar estos programas y estos proyectos, pero no nos... Y si no nos dicen ¿cómo podemos confiar? A ver, si ni siquiera son conscientes, son congruentes en mantener una línea de comunicación, como no lo hicieron en el Congreso, como no lo han hecho en el Senado, se comprometen a recibirnos, a hablar, a dialogar, a presentarnos el proyecto y no nos lo presentan, ¿cómo quieren que nosotros tengamos confianza en ellos, ¿no? El jueves pasado nos dijeron que íbamos a pasar por 3 turnos, diferentes tipos de fideicomisos, diferentes personajes que estábamos defendiendo diferentes fideicomisos, y solamente recibieron al primer grupo, y de ahí en fuera cerraron la comunicación, nos dijeron que ya estaba todo discutido, y se fueron, sin haber escuchado siquiera todas las perspectivas que teníamos que plantearlas, pero además de todo en un irrespeto absoluto, que mientras los compañeros y compañeras están planteando la problemática, los señores senadores están carcajeándose de la risa delante de ellos y además de todo viendo memes en los teléfonos. Y definitivamente no hay un respeto por parte ni de los diputados ni de los senadores a la base social, que estamos pidiendo respuestas, porque además de todo no les queda claro que son representantes populares, que no son personas omnipotentes que pueden tomar decisiones unilaterales del destino y del fin que llevan, ¿cómo se llama?, estos recursos económicos. Ahora, en el caso de los recursos económicos que nosotros estamos defendiendo, incluso estamos hablando de recursos que no solamente son del erario público mexicano, sino que vienen incluso de recursos del extranjero que están destinados específicamente para este fin, y sin embargo, no están respetando. Ahí creo que se nos fue la conexión con Rosalinda. A ver si, Rosalinda, si me echas la mano con tu conexión, porque sí se nos fue se te quedaste congelada, entonces ya no te podemos escuchar. Y particularmente, mis amigos, aquí hay ahora de sí progresividad ni el principio de convencionalidad, ¿no? O sea, definitivamente... Se nos volvió a ir la imagen, Rosalinda, tu conexión sí está bastante delicada, porque sí se nos está yendo, ya es la segunda vez que está congelada. A ver si me permites tantito volver a reconectarla, porque ahora sí creo que ya te veo. Si nos ayudas repitiendo lo que decías, porque no se escuchó, me queda Rosalinda. Sí, te decía yo que el tema es que es un problema grave que que se están presentando, por ejemplo, decisiones unilaterales que no tienen que ver con los principios de convencionalidad y constitucionalidad que tendrían que estarse viendo,
y que además de todo hay una mentira flagrante de los senadores, ¿no? La semana pasada, cuando rompen diálogo, nosotras tomamos las puertas del Senado y entonces lo que recibimos como respuesta es sí, los vamos a recibir. Sí los vamos a recibir el martes, ya que hayamos discutido el dictamen, ¿no? El senador Narro, y lo tenemos grabado, nos dijo que él estaba a favor de los fideicomisos y que no iba a votar a favor, que iba a votar totalmente en contra de que se extinguieran. Y sin embargo, en su comisión, el día lunes, vota a favor. O sea, definitivamente hay un irrespeto absoluto hacia quienes estamos pidiendo información, a quienes estamos solicitando un derecho de audiencia, a quienes nos estamos manifestando, queriendo que se escuche la perspectiva que tenemos que poner en la mesa, porque obviamente si no son víctimas, ¿cómo carambas van a entender justo cómo estamos viendo nosotros? Incluso si dijeran ellos que hay un mejor proyecto, ¿cómo les decimos que se puede mejorar, no? Generalmente se hacen proyectos y programas, se hacen leyes sin las víctimas. Se hace una ley de feminicidios sin las víctimas de feminicidio. Se hace un proyecto, un programa de alerta de violencia de género sin las víctimas de la violencia de género. Se hace una ley para el campo sin los campesinos. Y esto es una actitud reiterada que no solamente la vemos en esta administración y en este gobierno, sino lo hemos visto históricamente, pero desafortunadamente esas malas prácticas no han cambiado. No han cambiado y siguen siendo exactamente las mismas. Ok, Rosalinda, te pediría un favor, ¿no? Porque yo siempre me ha gustado como hacer los planteamientos, pero sobre todo pues ir mostrando cosas. ¿Me acompañas a ver un video donde explican un tema justamente sobre los fideicomisos Arturo Herrera y ahorita me responde sobre eso? Claro. Vamos a verlo. Hola, ¿qué tal? Me dirijo nuevamente a ustedes con relación al tema de los fideicomisos en el marco de la discusión de este tema tan importante. Hemos recibido 2 o 3 preguntas que han aparecido de manera frecuente, que tienen preocupaciones muy específicas de ciertas unidades, ciertos objetivos dentro de la sociedad. La primera de ellas tiene que ver con el hecho y inquietud de si aquellas actividades cuya realización toma más de un año fiscal, ¿cómo vamos a poder garantizar que sigan recibiendo los recursos que son necesarios? Y tenemos 2 ejemplos muy específicos de ellos. Por ejemplo, los apoyos a las producciones cinematográficas. Ellas pueden empezar, por ejemplo, en octubre, noviembre y terminarse en mayo, junio del año siguiente y por lo tanto cruzan 2 presupuestos. La segunda tiene que ver con la investigación científica, en particular experimental o de laboratorio, y esta puede también cruzar, puede cruzar de hecho más de un año fiscal, puede tomar 2 o 3 años. La segunda inquietud que hemos recibido tiene que ver con cuál es el mecanismo a través del cual vamos a garantizar que sigan llegando los recursos necesarios para la atención a las víctimas. Y la tercera inquietud que hemos recibido es aquella a través de las cuales se nos pregunta y se nos cuestiona cuáles serán los mecanismos para garantizar que no haya discrecionalidad al pasar los recursos de un fideicomiso hacia el presupuesto. Quisiera referirme a ellas en el orden en que las fui planteando. En primer lugar, en el caso del cine, nosotros vamos a explotar una característica institucional que ya existe. El cine y las actividades del cine, para ellas contamos con una institución muy sólida y muy robusta que fue establecida desde 1983, el IMCINE. Técnicamente el IMCINE es una paraestatal, es un ente descentralizado, lo cual quiere decir que tiene personalidad jurídica y tiene patrimonio propio. Esto, entre otras cosas, lo que significa es que puede tener ingresos y gastos que trascienden un año fiscal. Y de hecho, el IMCINE en el pasado ya se dedicó a apoyar algunas de las películas más relevantes de las que puedan pensar de manera reciente. Por ejemplo, La invención de Cronos de Guillermo del Toro, Sexo, Pudor y Lágrimas. De hecho, IMCINE tuvo que delegar y renunciar a algunas de las atribuciones que tenía y trasladárselas al Foprocine y al Fidecine para que ellos pudieran ejercerlas. Con el mecanismo de desaparición de fideicomiso, estas atribuciones volverían al IMCINE, una institución muy importante, como yo decía, dirigida atinadamente por María Novaro, una cineasta de gran tradición y muy importante, la directora de
de razón para aquellos que la recuerdan. La segunda cuestionamiento en torno a los cruces de años fiscales se refería a la investigación científica. Ahí nosotros, para ser honestos, tenemos gran tranquilidad, porque cuando hemos visto el presupuesto a lo largo de los últimos años, independientemente de la trayectoria que tengan las actividades específicas científicas en el tiempo, no necesariamente son homogéneas. Lo que sí vemos es que el presupuesto acumulado es más o menos constante. En los últimos años ha estado girando alrededor de 25,000 millones de pesos y de hecho ya lo pueden ver en el proyecto de presupuesto de egresos a la Federación que enviamos el pasado 8 de septiembre, se consideran más de 26,000 millones de pesos para ellos. Así es que esta actividad tan central para el desarrollo de la vida científica, económica y social del país, estamos convencidos de que la podemos garantizar desde el presupuesto y que no es necesario tener los recursos en un fideicomiso. La segunda pregunta que hemos recibido tiene que ver con el FARI, con el Fondo para Atención a las Víctimas. Esto se desprende de una necesidad dolorosa de atender hechos relacionados con violencia que me parece que tanto el gobierno como la sociedad civil estamos empeñados en desterrar. Y al mismo tiempo en tratar de reparar el daño que se ha hecho. Aquí yo creo que lo más importante que hay que señalar es que en los hechos hoy ya está operando a través del presupuesto. Si bien las transferencias finales se hacen a través del fideicomiso, tanto en este año como en el año pasado se hicieron aportaciones del presupuesto por más de 430 millones de pesos y esto se ha convertido en la columna vertebral de los recursos financieros que van a atención a las víctimas. Lo hemos hecho para este año, lo hemos hecho para el año pasado y tenemos todo el compromiso de seguir haciendo junto con el Congreso para los años posteriores. Y la tercera inquietud a la que yo había hecho referencia tiene que ver con el cuestionamiento de si al pasar de recursos que se están operando a través de los fideicomisos, recursos a través del presupuesto, esto no puede aumentar el grado de discrecionalidad. Nosotros estamos convencidos que no, al contrario. Hay muchísimos más candados y una arquitectura institucional mucho más precisa cuando se hace a través del presupuesto. Y déjenme mencionar 3 de las características ligadas a ella. La primera, cuando se hace a través de un programa, se ejecuta a través de un programa en el presupuesto, requiere específicamente de reglas de operación o de lineamientos que tienen que ser publicados en el diario oficial de la Federación. Pero además, los recursos que están disponibles a través del presupuesto no es una decisión únicamente del gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sino que es algo que es planteado, discutido y eventualmente aprobado por la Cámara de Diputados. Así es que es un proceso conjunto entre estos dos poderes. Nosotros entendemos y somos sensibles a las inquietudes que tienen cada una de estas comunidades, la comunidad del cine, la comunidad científica, la sociedad civil preocupada por las víctimas, pero creemos que estamos proponiendo una ruta que permita no solamente garantizar que los recursos que antes les llegaban sigan así, sino que probablemente puedan hacerse de manera más eficiente. Pero también, por supuesto, estamos abiertos a discutir con todos estos grupos por si pudiéramos encontrar algún mecanismo que todavía mejore aún más los apoyos y la transferencia de recursos a estas actividades. Ahora, después de este video te pregunto, Rosalina, ¿tú habías visto esta información antes? ¿La conocías? Hemos visto parcialmente algunas partes de esa información, porque es lo único que se nos ha hecho llegar, y eso por personas cercanas a algunos senadores de algunos grupos que no son el grupo mayoritario del Senado. Y solamente parcialidades. Sí. Ahora, justo me decías que la información es velada y me dices que les hace llegar exclusivamente a raíz de los senadores de los grupos de oposición. Pero ni siquiera de los grupos de oposición. Diría yo que no son, por ejemplo, los mayoritarios, porque, por ejemplo, Álvarez y Casa no forma parte de ningún grupo parlamentario. Es oposición, sea independiente de oposición. De hecho, así está. O sea, aunque no sea partido político, es un senador de oposición, senador independiente. O sea, yo sé, los que sé que están apoyando es Álvarez y Casa, Xochitl Gálvez, Kenia López Rabada, ni Devas, ¿no? Que son al menos estas dos, te menciono, panistas, y Álvarez y Casa independiente. Pero por eso te lo mencionaba, porque me decías que la información es velada, pero esta información es pública, la publicó Arturo Herrera en su Twitter hace una semana.
lleva el 14 de octubre justamente publicó esto, y previo a eso publicó otro video que también pasamos aquí el 12 de octubre, en donde explica cómo han funcionado los fideicomisos. Y lo que hoy rescatan, ¿no? Es Arturo Herrera el responsable de darles las garantías, de hecho, a través del proyecto, es que los apoyos se harían de forma directa. Yo te lo pregunto a ti como se lo pregunté en su momento a Gerardo Fernández Noroña, y es que aparte de esta situación, no se puede decir que se va a hacer con un recurso que todavía sigue bajo el tema de los fideicomisos. Me mencionabas también que no se sabía el tema de los fideicomisos, que no se ha hablado, que no les han entregado un informe puntual. Bueno, te comparto mi querida Rosalinda, que es de Fundar, ni siquiera es del gobierno, que realizaron ahí por ahí del 2017, 2018, que es Fideicomisos, el arte de desaparecer dinero público. Y la tesis principal de este documento es principalmente que lamentablemente los fideicomisos, a la hora que pasan a ser fideicomisos, ¿no? O sea, a la hora que el recurso se pasa al fideicomiso, se toman directamente como si ya hubieran sido gastados, y no se tiene oportunidad de saber exactamente cómo se gastó, sino que, por ejemplo, si al fideicomiso le destinan 2 millones, inmediatamente que entra el dinero al fideicomiso, se gastaron 2 millones y no se sabe si existe una certeza de que esos 2 millones se han gastado, o si dónde se quedaron, o a cuántas personas beneficiaron. Y ahora que todo esto me lo mencionas, ahí escuchaba justo a Arturo Herrera hablar sobre esta comisión de víctimas. Es el Senado, es la Secretaría de Gobernación la que actualmente, independientemente del fideicomiso, independientemente de todo esto, la Secretaría de Gobernación a cargo de estos temas habla y ahora se encarga de darle seguimiento y darle puntualmente movilidad a los temas de víctimas a través de su comisión. Te pregunto y te exhibo esto. Ustedes se han acercado a la Secretaría de Gobernación, ustedes me mencionaban que estaba velada la información, pues no está velada, pero perdóname, perdón, pero sí está velada la información, y te voy a decir por qué sí está velada la información. Porque esa información que tú tienes es una información parcial. Es una información parcial porque dicen que están dispuestos a la discusión, y como te comenté desde un principio, no ha habido ninguna discusión. Oye, pero no están abiertos a discutir ni con nosotros, se habían reunido ni con ningún otro grupo. Diálogo. Entonces, o se reunieron o no se reunieron, o en qué momento se reunieron y rompieron el diálogo. Porque una cosa, y como te comenté desde un principio, si nos reunimos, no nos reunimos y después sí nos reunimos. Cuéntame bien cómo estuvo. Como te comenté desde un principio. A ver, como te comenté desde un principio, nos pidieron que armáramos 3 comisiones. De las 3 comisiones solamente se escuchó a uno, en donde iban principalmente los científicos y los artistas, porque obviamente ellos tienen un foro de difusión en donde podían hacer exhibible que no los estaban escuchando, y obviamente ni a las víctimas ni a los otros grupos, que iban los exbraceros ni demás, nos escucharon. Jamás se han reunido con nosotros, ni en la Cámara de Diputados ni en la Cámara de Senadores. No, es una información velada toda vez que no está toda la información en la mesa. Lo que pedimos es conocer el proyecto, y el proyecto no se ha presentado. Salvo estos videos, que es una información velada, porque es una información sumamente parcial, y que obviamente dicen que hay discusión. ¿Con quién hay discusión? Porque también se los preguntamos. Si no se están reuniendo con nosotros, probablemente se están reuniendo con alguien más, y pedimos esa información y tampoco se da. Tampoco se da esa información. Ahora, también tenemos mesas de trabajo justo con Gobernación para afinar estos temas de los fideicomisos y para otros temas más. A partir de la toma de la CNDH, muchas personas víctimas de la violencia y muchos grupos nos hemos estado reuniendo con la Secretaría de Gobernación. Ahora, lo que se nos dio a conocer también por parte de este grupo de diputados, principalmente de la Cámara, era que no nos preocupáramos, porque el dinero iba a pasar directamente a Alejandro Encinas. Alejandro Encinas, alguien a quien hemos señalado de manera reiterada en que no atiende a ninguna persona víctima, ni siquiera a los de desaparición, que todas las veces hace una supuesta mesa de trabajo a la que jamás se le dan seguimientos. O sea, nosotros ya estamos hartos y hartas de las mesas de escucha. Para escucharnos, bueno, está tu programa, está TikTok, está Facebook, está Twitter. Para escucharnos, cualquiera nos puede escuchar. Lo que queremos y lo que buscamos en una autoridad es una resolución.
es una solución a las problemáticas que les estamos poniendo en la mesa. Y nosotros nunca dijimos que el tema de los fideicomisos era perfecto, pero sí sabemos que justo el modelo que nos están proponiendo es un modelo que se presta a la discrecionalidad, que se presta para que ellos, desde sus estructuras, puedan escoger a quién sí y a quién no le van a dar una calidad de víctima, a quién sí y a quién no le van a dar recursos, justo para estar salvaguardando su integridad. Porque justo también lo que hemos dicho es que si hay algo que observar, que lo observen y que además de todo se presenten los diagnósticos y los análisis. Pero justo estos análisis de los que tú me hablas también son un tema parcial, porque no se hicieron el resumen de todos los fideicomisos, porque tampoco se hizo a profundidad, tampoco nos presentan justo cuáles son las empresas por las cuales estaba evadiendo el dinero. Y otra cosa bien importante que nosotros pusimos en la mesa y que nosotros hemos dicho una y otra vez es que si hay un desvío de recursos, si ya conocen que hay una situación de irregularidad, si hay un delito que perseguir, que se finquen las responsabilidades correspondientes, porque de lo contrario lo que están haciendo es encubrir a quienes están delinquiendo y a quienes están robando ese dinero que tendría que ser justo para solucionar una problemática social que hoy no le ven salida, y no le ven salida precisamente porque lo que hacen es escuchar, pero con escuchar no se soluciona absolutamente nada. Y digo, escuchan en algunos lados, porque la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores no han ni siquiera abierto una mesa de escucha, ya no digamos de atención. Entonces, en estas lógicas, sí queremos decir muy puntualmente que uno, la discusión no se ha llevado a cabo con las víctimas. Por eso decimos, leyes que atienden una problemática sin quienes formamos parte vital de una problemática, justamente generan mayores problemas. Dos, que si hay un problema y hay una investigación que ya hicieron, ¿por qué no presentar los resultados como dicen que los tienen? ¿Cuál es el fin de no presentar una información? Como se los pedimos con el tema de guarderías, igual de esa manera se los pedimos hoy. Que nos presenten el diagnóstico que hicieron y que nos digan justo dónde está la problemática que están viendo, porque lo que quieren es desaparecer todo lo que existía sin presentar un proyecto que tenga que ver justamente con la perspectiva de derechos humanos, con la perspectiva victimológica y con la perspectiva de género, porque son muy importantes estas perspectivas y se las hemos señalado no hoy, se las hemos señalado desde tiempos antes. Desde que se generaron los fideicomisos, lo hemos señalado puntualmente, ¿sí? Pero si esta es la figura que hoy tenemos y que además de todo medianamente garantizaba el que los recursos llegaran tarde, pero llegaran. Y ahora, por ejemplo, uno de los apartados dice que todos los recursos serán destinados a la atención de COVID y entonces cuando el COVID esté controlado, esos recursos van a regresar. Es una de las incógnitas que nadie ha podido responder, ni siquiera el secretario de Hacienda. Ayer lo respondimos acá en el canal. El tema es que sí van a extinguir fideicomisos, no se van a eliminar, o sea, te lo explico porque ayer lo explicamos acá. Teníamos exactamente la misma duda, si decían que se iban a mantener los fideicomisos, ¿por qué decían que se iban a eliminar los fideicomisos para el COVID? Pues esta duda la explicamos aquí y resulta que sí van a eliminar fideicomisos, solamente se van a resguardar y van a reservar los fideicomisos en cuanto al tema de víctimas, cine, el Fonden y demás, pero los van a redireccionar para que sea la institución la que los entregue directamente. Y de hecho también en otro de los videos de Arturo Herrera que pasamos la semana pasada menciona que de hecho el recurso llega a la dependencia, llega a la organización, llega a donde tenga que llegar y esa persona o esa entidad lo manda al fideicomiso y el fideicomiso es el que se encarga de distribuirlo. Pero aquí me mencionas que cabe la posibilidad de que esto se vuelva discrecional. Bueno, el Auditorio Superior de la Federación, ahí te va, la Auditoría Superior de la Federación revisó 305 fideicomisos y otros instrumentos jurídicos, los hallazgos los plasmó en la auditoría 1722, en la cual el resumen es que estos fondos son opacos con la actividad taxa, manejan dinero de manera discrecional, no integran al erario los recursos no utilizados, en ellos se cometen actos de corrupción. Acá hay. Ya regresó Rosalinda, ahí sí. Está, ya te vemos. Te decía que este resultado de la auditoría dice que se manejan el dinero de los fideicomisos de manera discrecional, no reintegran al erario los recursos no utilizados, en ellos se cometen actos de corrupción por montos millonarios. Es un documento que realiza
La Auditoría Superior de la Federación, como te digo, es el 1722. Y este es justamente el análisis que toman los diputados para tomar esta decisión a raíz del tema de la Auditoría Superior de la Federación, que de hecho no es la primera vez que lo señala, que prácticamente en cada una de las auditorías existe este tema de que los fideicomisos se manejan de forma discrecional porque no informan y no reintegran al erario los recursos no utilizados. Y solamente te lo menciono porque pues entonces la pregunta es, ¿qué garantías buscan? O sea, ustedes quieren garantías, pero ¿cuáles garantías son? Se les ha dicho que será directamente, o sea, que se elimina la figura del fideicomiso, que será la Secretaría de Hacienda la que manda el proyecto, a dónde se manda el dinero, si es Fidecine, se extingue Fidecine, entonces está el INCINE, el Instituto Nacional del Cine, el que tenga ese recurso. En el tema de víctimas será la Secretaría de Gobernación la que tenga ese recurso etiquetado, y el proceso es simple, regresa a la Cámara de Diputados y los diputados tienen que debatirlo y tienen que aprobarlo y tienen que etiquetarlo como un gasto que será objetivo, un gasto etiquetado formal. Y de hecho, incluso en el tema de los fideicomisos, para evitar lo que Noroña en algún momento mencionó, que no son recursos formales o que son recursos que pueden cambiar año con año, ¿no? Que no son recursos fijos, sino que varían año con año, y que la preocupación es cómo van variando año con año, pues existen, y lo menciona también Arturo Herrera, que existen temas legales que a ellos les permiten bloquear el recurso dentro de la dependencia sin la existencia del fideicomiso. Yo he cuestionado mucho a los diputados y a los senadores y ambos me dicen que lamentablemente no pueden hablar del proyecto, de cómo van a quedar y a dónde se van a mandar hasta que el dinero no esté dentro de la Secretaría de Hacienda, porque Hacienda no puede decir, ay, yo voy a mandar el proyecto, ¿no? Y en este proyecto voy a suponer que ustedes van a eliminar los fideicomisos y entonces voy a etiquetar ese dinero en donde lo vamos a mandar, suponiendo que los van a eliminar, porque no se basan los proyectos en suposiciones, sino se basa en lo que se va a trabajar. Por eso te pregunto, con base en esto, que sí, efectivamente existe un antecedente de cuál es el problema con los fideicomisos, la Auditoría Superior de la Federación retrata uno por uno cuáles son y en dónde se encontraron y cuáles irregularidades. Y pues si son discrecionales los fideicomisos, si así se manejan, ¿qué garantías o qué método, qué sugieren ustedes que se haga para estar tranquilos en cuanto al tema del recurso? Lo que nosotros desde un principio propusimos fue justamente un consejo integral, no institucional, sino justo de organizaciones civiles y sociales, de defensoras de derechos humanos, de organismos que tienen que ver con el fideicomiso en cuestión, justo para vigilar, porque eso es lo que no ha habido, un órgano de vigilancia en ninguno de estos fideicomisos. Sus órganos de vigilancia son ellos mismos, o son las propias instituciones que justo, si bien las instituciones están señalando hoy, son las mismas que han amparado a quienes se han robado el dinero, y son las mismas instituciones quienes designan quién va a operativizar esos fideicomisos. Entonces, finalmente lo que queremos justo, a ver, primero, que se escuche la voz de las víctimas justo para saber cuáles son las problemáticas que existen hoy con esta dispersión de recursos. ¿Por qué? Porque además de todo, la verdad es que no conocen cómo se hace la dispersión, cada cuándo llega, cuánto les llega a cada persona y de qué manera se utiliza. Pero además de todo, tampoco hay fiscalización y el proyecto, cuando menos tendrían que estar presentando un esqueleto del proyecto que dijera justo cómo se va a garantizar la transparencia de estos recursos, porque la verdad es que le están apostando a la opacidad, no le están apostando justo a transparentar la forma en que se va a dispersar el recurso. No le están apostando tampoco a la vigilancia de estos procesos. Y pero las instituciones públicas, las instituciones, incluso la propia gobernación, si no tienen personal calificado que conozca la problemática, y nos hemos dado cuenta que no conocen la problemática que les estamos poniendo en la mesa, porque de verdad no hay capacidad para atender a la cantidad de desaparición forzada, por ejemplo, que hay en este país. Pongamos, por ejemplo, es nada más ese ejemplo. No saben ni siquiera quiénes están haciendo las búsquedas, quiénes están rastreando las fosas clandestinas, quiénes están llevando a efecto las búsquedas de las personas y con qué mecanismos están haciendo. Ustedes ahí se si ni siquiera conocen todo esto,
¿cómo carambas nos van a presentar un proyecto, un anteproyecto o un esqueleto o un eje rector para la vigilancia de la dispersión de estos recursos? ¿Sí? Ahora, otra vez, a nosotros lo que se nos dijo textualmente fue que los recursos iban a parar a las manos de Encinas y él iba a definir, o desde su oficina se iba a definir justamente la dispersión. Y otra vez lo que les dijimos, alguien que no escucha a las víctimas, alguien que deja plantadas a las familias, alguien que no tiene el menor interés en atender a las personas que están llegando a su mesa para la resolución de una problemática, si es la persona idónea, o sea, si nos da mucha confianza, pues no, por supuesto. Justo es el tema de cuando no hay un proyecto, cuando no hay un esqueleto, cuando no hay un anteproyecto, porque cuando menos eso sí tendrían que estar teniendo en la mesa, un anteproyecto, y no decirnos lo que está diciendo, lo que existe y lo que están cambiando, ¿no? Por ejemplo, te decía yo el tema de la SEAP. En el tema de la SEAP queda solamente la operatividad del organismo y desaparece todo lo que va a atención integral a víctimas. Todo el recurso que iba destinado, entonces, ¿de dónde lo van a sacar? Que nos expliquen. Justo es lo que queremos saber. ¿De dónde va a sacar ese recurso? Porque dicen que está garantizado. ¿Cómo lo garantizan? ¿Cómo lo garantizan? Cuando ella menciona de dónde lo van a sacar, pues es del fideicomiso. Ese mismo dinero se reintegra a Hacienda y Hacienda lo pasa a la dependencia. La cantidad de la que estamos hablando es diferente. A ver, la cantidad, ellos sacan del dinero del fideicomiso. Si el fideicomiso tiene 122 mil millones de pesos, son 122 mil millones de pesos que tendrán. No, es que no es así. Discúlpame, pero no tienes la información correcta. ¿Cuál es la información correcta? Sí, y te la puedo hacer, hacer llegar. ¿Por qué no te la han dicho? A ver, dijimos que tenemos información parcial, y justo de esta información parcial, la poca información que tenemos es la de la SEAP, que es justo la que hemos discutido sobre la mesa, que es justo la que les hemos puesto en la mesa de discusión. Pero justo, ni siquiera conocemos todo el proyecto. Tenemos solamente extractos muy concisos en donde dicen, por ejemplo, del recurso que había para la SEAP, todo lo que se está recortando y justo qué se está recortando, que es el tema de la atención integral a las víctimas. Solamente queda el esqueleto para mantener la SEAP como un aparato que no sé para qué lo quieren, porque al final del día no va a cumplir su objetivo, que es la atención integral a las víctimas. Entonces, al final del día, si esto no sirve para lo que fue creado, ¿para qué tiene sentido seguir manteniendo a la SEAP? Si la SEAP no va a tener este nivel de operatividad, si la SEAP, ¿quién es responsable? Que además de todo, la SEAP no está atendiendo a las víctimas. Lo que hemos dicho y lo que les hemos dicho muy fuerte y muy contundentemente en las mesas de trabajo con Gobernación es que SEAP no está haciendo su trabajo, es que la Comisión de Búsqueda no está haciendo su trabajo y que justo la sociedad civil organizada somos quienes estamos haciendo ese trabajo con nuestros recursos. Porque al final del día, lo que dijimos, y sí, son perfectibles los fideicomisos, por supuesto, pero lo que queremos es conocer el proyecto, queremos saber dónde se van a fiscalizar, quién va a regular la dispersión, quién va a vigilar que la dispersión llegue y además de todo, cómo nos van a garantizar que no va a ser un tema discrecional. Si dicen que hoy es discrecional, ¿qué nos garantiza que no lo va a ser después? Si lo sabemos, o sea, a ver, los proyectos, por ejemplo, te decía yo, el tema de las guarderías. Vayámonos a lo que existe y a lo que ya cambiaron. El tema de las guarderías. Más de la mitad de los niños no están recibiendo sus recursos. Y no están recibiendo sus recursos cuando fueron y los verificaron. Y te digo porque también conocemos el padrón. A estos niños, a los que sí fueron y pudieron ser verificables que existían, no les han llegado los recursos. Y estamos a más de 1 año y medio de la desaparición del programa de guarderías. Pero además de todo, el programa de guarderías cumplía un objetivo muy particular, que era justamente una estructura, la única estructura en materia de cuidados que tuviera el Estado para hacer su parte que le corresponde de los cuidados y las crianzas de las infancias. Y que ahora ya no existe porque le entregan el dinero a la mamá y nada garantiza que eso vaya a mejorar la calidad de vida de los infantes. Igual que pasa con el programa de adultos mayores. Tampoco ha dado una diferencia primordial en la calidad de vida de los adultos mayores. Ahora sigue siendo el mismo mueble al que sacan cada 15 días a comprar la despensa con su tarjeta, pero díganme en qué ha mejorado su calidad de vida, en qué ha mejorado el sistema de salud, en qué ha mejorado
justo cómo se trata al adulto mayor. El problema es que justo le están apostando a todo esto, le están apostando a desmantelar todo el organismo que tiene como obligación, que brinda obligaciones al gobierno para con la sociedad. Y el tema justo es que no estamos de acuerdo en esto. No estamos de acuerdo en que se sigan desmantelando los proyectos y programas que tienen un objetivo común y que además de todo no están presentando algo que de verdad tenga un objetivo primordial. Como te decía, con lo que ya existe tenemos claros ejemplos de que en efecto no se está pensando realmente en un proyecto con el principio de progresividad, con el principio de convencionalidad, porque no se están cuidando, por ejemplo, en el caso de las infancias, no se está cuidando el bien superior del menor, por ejemplo. En el caso de las víctimas, no se están cuidando justo los principios de convencionalidad que México ha firmado. En el caso de, por ejemplo, mujeres víctimas de la violencia o infancias víctimas de la violencia feminicida, no se está cuidando justamente todas las recomendaciones en materia de violación a los derechos humanos que hay de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y justo nada de eso les interesa tampoco conocerlo. Y nada de eso se ha discutido sobre la mesa. Y el tema es justo eso, que estamos hasta el gorro ya de estas leyes que no tienen perspectiva, que no están escuchando a nadie, que creen que están pensando que están construyendo y que están inventando el agua tibia. Y no es así. Hay cosas que pueden servir y hay cosas que son mejorables, por supuesto. Pero justo entonces para eso son las mesas de diálogo, para eso existe la figura de parlamento abierto. Y ese parlamento abierto no existe, porque otra vez también es discrecional. Invitan solamente a sus cuates, a quienes no les van a generar un problema. Nosotros, pues no somos bienvenidos porque obviamente nosotros somos críticos y nosotros queremos construir algo que funcione. Y eso es algo que no les gusta. Y justamente lo que estamos hartos justamente es de estas discrecionalidades que este gobierno de la 4T está teniendo en muchos estados. Y de muchos otros gobiernos, porque tampoco hemos dicho que antes estábamos mejor. Nunca hemos dicho eso, que es justamente el discurso de Andrés Manuel. Nunca hemos dicho que si un régimen u otro era mejor. No, lo que estamos diciendo es justamente que si se supone que este es un gobierno que dice primero la gente, ¿dónde están escuchando a la gente? ¿Dónde se está poniendo y dónde se está ponderando justo el tema de derechos humanos de las personas que están siendo víctimas de la violencia, por ejemplo? ¿Dónde se está ponderando el bien superior de las infancias? ¿Dónde se está ponderando el principio de progresividad, el principio de convencionalidad, las garantías constitucionales que tendríamos que estar viendo? Justo con este tipo de programas, porque para eso fueron creados. Y el tema es justo ese, que esta información parcial que se da, que supuestamente es pública y para todos, perdón, pero esta información es información que no dice absolutamente nada, porque al final del día yo puedo decir que mi suéter es negro, pero si no digo de qué está hecho, perdón, pero no estoy diciendo todo lo que tengo que decir. Y eso es justo lo que está pasando tanto con la Secretaría de Hacienda, como la Cámara de Diputados, como la Cámara de Senadores, que todos los días se niegan a dialogar con nosotros. Y tenemos grabados a los senadores de Morena, tanto a Narro como a Moya, que se comprometieron a sentarse el día de hoy a las 4 de la tarde con nosotros y obviamente no llegaron. Y obviamente no nos contestan el teléfono. Y obviamente no tienen la intención de discutir con nosotros para nada este tema que para nosotros es de vital importancia, porque mientras para ellos es un tema de números, para nosotros representa vidas humanas. Quienes estamos poniendo los muertos somos nosotros. Quienes estamos viendo cómo se deterioran los niños que están siendo víctimas de feminicidio somos nosotros. Quienes estamos viendo cómo las mujeres siguen muriendo somos nosotros. Entonces, justo de esto es de lo que queremos discutir, de esto es de lo que queremos hablar muy puntualmente, porque esta perspectiva no la conocen. No la han visto, por más que digan, sí los entendemos, no los entienden. No lo entienden porque no están en los zapatos de las víctimas, porque ellos no están viviendo con el desplazamiento forzado, porque ellos no están viviendo con la persecución del narco, porque ellos no están viviendo justo con estar persiguiendo la justicia, porque en este país se tiene que estar persiguiendo la justicia. Y justo esas perspectivas nadie las conoce, porque nadie las ubica, porque ninguno de ellos está viviendo lo que pueden vivir, porque lo viven sin perspectiva de clase, porque no entienden justo lo que es no tener ni siquiera para comer. Y ya no digas para comer,
sino para poder salir huyendo del lugar en donde te vienen persiguiendo. Entonces, eso es lo que estamos queriendo poner en la mesa. Y justo es lo que no han querido escuchar. Y justo nos vienen a decir lo mismo que nos estás diciendo tú, que todo está muy claro, que todo nos lo han presentado, perdón, pero no. Si todo estuviera muy claro y si ya hubiera habido mesas de diálogo y mesas en donde se hubieran presentado, cuando menos los anteproyectos, estaríamos hablando de pisos parejos. Pero no estamos hablando de pisos parejos. Estamos hablando justo de una discrecionalidad solo para escuchar. Si solo para escuchar hay discrecionalidad, pues imagínate para el reparto y la dispersión de los recursos. Y te lo menciono, Rosalinda, ayer justamente esta entrevista nace porque estábamos cuestionando el que no conocíamos el otro lado, ¿no? Solamente conocíamos el lado institucional, hemos hablado con senadoras, hemos hablado con diputados sobre el tema de los fideicomisos, ellos nos han dejado claro el punto y la audiencia aquí lo ha entendido. Aquí también mencionarles que nosotros, como estamos dentro del programa de atención a víctimas, ¿no? El programa, este mecanismo que es parte de un fideicomiso de los que desaparecería, hemos hablado directamente con ellos y el recurso sigue llegando, el recurso sigue fluyendo y el recurso el propio mecanismo dice que sigue funcionando y que no dejará de funcionar porque al final el fideicomiso es un órgano jurídico, no es un órgano social ni es un órgano de recurso, entonces solamente se elimina la figura de administración, pero ayer también mencionaba que esto se tiene que aclarar cuantas veces sea necesario. Por eso te preguntaba qué es lo que querían, porque de esta forma pues yo puedo buscar la manera de hacérselo llegar a alguno de los senadores para que si es necesario salgan con peras y manzanas o si lo podemos hacer a través de este canal, lo hacemos, para explicar cuáles son las garantías que ustedes están exigiendo y que se les den las garantías para que estén tranquilos, pero también, así como ayer yo decía, no podemos generalizar, también te lo pido a ti, porque aquí yo al menos nos ha tocado reportar a muchas personas, sobre todo adultos mayores, que están muy contentos con su apoyo que les llega. También hemos reportado a muchos jóvenes que les llegan sus becas, están muy contentos, nos dicen de hecho en qué se las gastan, ahí había una distorsión en la comunicación. No podemos generalizar que todos los que están dentro de estos programas están recibiendo mal o no están recibiendo el dinero. Tema de las guarderías, aquí ya salieron 2 personas que dicen que no es tan cierto lo que mencionas. Me queda claro que todo es perfectible, me queda claro que nos encantaría tener recursos para dárselos a todos y que no hubiera mayor problema. Me encantaría, de verdad creo que ese es el objetivo de quizás cualquier gobierno, no tener esa necesidad de estar viendo a dónde está la sábana y dónde vamos a descubrir un poquito y dónde vamos a abarcar tantito, pero al final es algo que se debe solucionar con la ciudadanía y por eso te mencionaba estas cuestiones, porque por algo sabía yo que no estaban tan claras. Entonces, dicho esto, por eso te preguntaba, insisto, qué es lo que buscaban, qué es lo que pedían, para que yo pueda buscar ahí la forma de hacer el cabildeo con algunos de los legisladores y que nos lo aclaren nosotros puntualmente lo que ustedes necesitan. Justo también algo de lo que no queremos, justo es esto, fíjate, porque el tema justo que hemos puesto sobre la mesa en gobernación, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, es que estamos hartos, estamos cansados de los intermediarios, estamos hartos de los líderes o pseudolíderes de víctimas que llegan, negocian, hacen sus acuerdos y que las víctimas son quienes pagan los platos rotos. Justo de eso estamos en desacuerdo. Justo estamos en desacuerdo que sea alguien que tenga que ser nuestro vocero porque no somos capaces de negociar y de sentarnos a una mesa. Nosotros lo que hemos dicho es siéntense a la mesa con los señores que vienen desplazados de Tlapa, por favor. Siéntense a la mesa porque hablan lengua indígena, sí, pero no son estúpidos. Tienen perfecta claridad de lo que necesitan, de lo que quieren y de además de todo cómo está funcionando o no el mecanismo. Y justo es lo que hemos pedido, no que hablen con unos cuantos, no que hablen con unos líderes, que hablen justo con quienes están recibiendo directamente el apoyo o quienes no lo están recibiendo. Y justo estamos cansados de que siempre tenga que haber un intermediario. Eso se llama tráfico de influencias y lo hemos denunciado en muchos lugares. Porque justo ahora, Rosalinda, lo que no queremos ya es que nadie hable por nosotros. Queremos justo ser escuchados. Rosalinda, 2 cosas. Una, yo no soy intermediaria, soy prensa, es mi chamba, ¿no? Prácticamente a eso me dedico. Yo no soy intermediaria, soy prensa, es mi chamba. Segunda pregunta, tú me dices, ¿eres víctima directa, eres beneficiaria directa del fideicomiso? ¿De cuál? Del de defensoras y defensores.
¿Qué causa has defendido? Por la cual... Derechos humanos de las mujeres. ¿Pero tú eres víctima? Sí, bueno, como defensora he sido perseguida políticamente, he sido atacada, he sido víctima de la represión y he sido víctima de la violencia del Estado. Y justo a partir de esto yo manejo un nivel de riesgo. ¿Qué estado? Varios estados. Manejo, mira, trabajo a nivel nacional. Al menos a nivel nacional. Y por eso te han perseguido. Pero me dices que te convierte en una persona de riesgo, particularmente, ¿qué estado, no? Yo conozco a Frida Guerrera y sé que la persigue el estado de Oaxaca, el estado de Guerrero, el estado de México, porque sé que es donde lleva sus casos. Bueno, con el Estado de México tiene muy buena relación, ¿eh? Que yo sepa, con el Estado de México tiene muy buena relación. Personalmente, en el Estado de México, personalmente en el estado de Guerrero, en Hidalgo y en Tamaulipas. Y tú, principalmente, o sea, por defender a víctimas, entonces te convertiste también en una víctima. Así es. Generalmente esto pasa con mucha regularidad. A todas las personas que somos defensoras de derechos humanos, regularmente, poco o mucho, hay un nivel de riesgo muy alto para nosotros. Entonces, ¿podría yo decir que tú eres intermediaria de víctimas directamente? No, por supuesto que no. Siempre lo que hemos pedido nosotras es, cuando hay una mesa de trabajo, es que se escuche directamente a las víctimas. De hecho, lo que hemos hecho en la Secretaría de Gobernación es justo evitar eso, que alguien llegue y les plantee una serie de problemáticas. No, lo que queremos es que escuchen a todas y cada una de las víctimas, como lo ofreció la Secretaría de Gobernación. Y entonces se sienta a la mesa la víctima y les dicen específicamente cuáles son las problemáticas que están viendo. A nosotros, cuando mucho, nos tocará hacer un encuadre de la situación jurídica, de la situación sociográfica del Estado, cuando mucho, si las víctimas así nos lo permiten, pero sí nos lo permiten, porque nosotras no somos intermediarias de nadie y tampoco representamos a nadie. Siempre que nos hemos sentado a una mesa, en la que nos hayamos sentado, nos sentamos justo desde nuestra perspectiva personal y lo decimos muy claro. Nosotras ni traficamos con el dolor, ni estamos representando a nadie más que a nosotras mismas. Y lo que podemos poner en la mesa es, por ejemplo, probablemente una acción legislativa que estamos viendo que no es correcta, o un mecanismo, o un protocolo, o la observancia de alguna situación. O, por ejemplo, hablar por quien no tiene voz. Y cuando hablamos por quien no tiene voz es por alguien que se murió y que además de todo su familia en esos momentos no se puede presentar. Pero lo que exigimos es que se sienten a la mesa con la familia, porque obviamente incluso vivir o estar cerca o transitar por la Ciudad de México es un privilegio. Es un privilegio que han convertido justamente las instituciones que centralizan la información y centralizan la atención en la Ciudad de México, cuando deberían de estar teniendo mesas de atención en todos y cada una de las entidades. Y lo que pedimos es justamente que se escuche las voces de ellos, no las de nosotras. Las de nosotras, por favor, ¿como para qué? ¿Yo qué podría decirles? Conozco muchos casos, he llevado muchos casos en materia de feminicidio, pero al final del día, quien sabe cómo están viviendo el caso es justamente la familia que está persiguiendo la justicia en este país, porque eso que dice el presidente también, que las mujeres somos muy felices, pues yo creo que cuando nos están matando 10 mujeres diarias en este país, más una mujer trans en este país, pues no creo que seamos tan felices, ¿verdad? No creo que todo el mundo sea, y dice que hay mucha libertad, ¿no? Yo no creo que seamos muy libres de salir a la calle sin ser víctimas de la violencia. Yo creo que tampoco somos muy libres de vivir dentro de la casa, incluso una emergencia sanitaria en donde se nos potencializa la violencia de género, por ejemplo, ¿no? Pero justo estas opiniones son justo lo que no les gusta a muchos gobiernos. Estas opiniones, que les pongamos estas manifestaciones en la mesa, tampoco les gusta. Entonces, justo por eso es que hay estados a los que no les interesa saberlo, pero además de todo, también pretenden que no lo digamos a nadie más. Y justo el que tampoco vayamos y exijamos que hagan su trabajo, porque lo que les exigimos, otra vez, no es un tema discrecional, ni que atiendan solamente a unas, sino que a todas y cada una de las personas que llegan a exigir justicia, porque tampoco se las tenemos que mendigar, les den la atención que merecen. ¿Por qué? Por la calidad de víctimas que tienen, simple y sencillamente, porque estamos hartos justamente de que si no llegas con esta organización, o no llegas con esta otra organización, o no llegas con esta activista,
o con esta otra activista, entonces no vas a ser atendido o vas a ser atendido de una forma diferente. Justo de eso estamos hablando cuando decimos no queremos intermediarios. Que justo la prensa ha hecho su trabajo, pues qué bueno que lo sigan haciendo. De hecho, hay mucha prensa y gracias a la prensa que estuvo el día de ayer en el Senado, es que los compañeros y compañeras no fuimos golpeados, ¿no? Que los niños que estaban ahí no fueron golpeados por los granaderos que llegaron a rodearnos más de 400, ¿no? Porque O sea, representábamos, yo creo, un riesgo amenaza, grave. ¿por qué pensaron que los iban a golpear? ¿Hubo intento de golpearlos? Hubo amenazas, hubo forcejeos, ¿Por hubo parte de quién? incluso compañeros Los que fuimos oficiales. golpeados por parte de los granaderos que mandaron. Ah, bueno, dice Claudia Sheinbaum que ya no se llaman granaderos. ¿Pero Ya le tienen cambiaron video el de nombre, los pero hacen oficiales exactamente que lo estaban mismo. golpeando? O sea, ¿sí hubo golpes ¿Perdón? por parte de los oficiales? O sea, ¿sí hubo golpes por parte de la policía? Sí, sí, ¿Tienen eso grabado? Que nos los sí. puedan mandar para darle difusión. Tenemos grabado y tenemos las muestras. Si se lo pudieras mandar a nuestro productor para que nosotros también le demos difusión, se los agradeceríamos muchísimo. Ayer nos golpearon varias compañeras, la gente de resguardo del Senado golpeó a las compañeras también. La semana pasada pasó exactamente lo mismo, entraron los granaderos, igual que cuando entraron a desalojar el centro histórico, en la misma dinámica entraron corriendo y los tenemos grabados también, cómo entraron y además de todo cómo nos dijeron que íbamos a valer madres, literalmente. Y perdón por el vocabulario para tu audiencia, pero así lo dijeron y van a valer verga en este momento. Ahorita se les va a acabar lo pinches revoltosas y nos estuvieron amenazando durante horas. Y además de todo, tenemos también video grabado, justamente todo el cerco que se hizo, en donde ni dejaron entrar a las compañeras ni permitieron que nadie saliera. Tuvo que llegar Derechos Humanos a que permitieran el paso de las compañeras que habían salido al baño para regresar a ver a sus hijos que estaban adentro. Y se los dijimos desde que llegaron, que había niños presentes y que los hacíamos responsables de cualquier situación de violencia que se generara. Hablamos con el gobierno de la Ciudad de México y también se los dijimos, pero resulta que en el gobierno de la Ciudad de México no hay gobernabilidad, porque no sabían ni siquiera del operativo que se estaba llevando a efecto en el Senado de la República. Y justo de esto hablamos cuando decimos que no hay diálogo y que hay represión y que hay violencia, justo en este gobierno que dice ser tan abierto, ¿no? Justo en este gobierno que dice ser un gobierno para el pueblo. Y ojo, otra vez, no estamos diciendo que antes estuviéramos mejor. Lo único que estamos diciendo es que siguen existiendo las mismas prácticas violentas, las mismas prácticas represivas, las mismas prácticas de no escuchar, las mismas prácticas de hacer leyes que no tienen una perspectiva y que no se escucha a las personas que afectan directamente con este tipo de estrategias. De eso estamos hablando. Pues yo te agradezco mucho, Rosalinda, ese tiempo en el que pudimos dialogar y en el que pudimos también contar ese lado. Yo te pediría que siguiéramos en contacto, sobre todo mandarle esos videos al productor y ya que tengo entendido que eres abogada, ya que llevas algunos casos, si también pues gustan que les demos difusión a esos casos, pues aquí también está ese espacio, porque como te lo dije, no somos intermediarios, es nuestra chamba, ¿no? Es nuestro trabajo, es parte de lo que hacemos y a eso nos dedicamos, a darle voz a los que lamentablemente no tienen, aunque yo en realidad le digo, les damos eco a su voz, porque sí tienen voz, tienen mucha voz, solamente hay que darle eco. Entonces, pues podemos seguir en contacto con esto y seguiremos haciendo nuestra chamba. Entonces, ahí nada más te pediría los videos de los golpes, porque los del cerco ya los tenemos, de hecho los evidenciamos ayer, pero me mencionas que sí hubo golpes, entonces ahí sí te pediría que se dáramos al productor para que también podamos nosotros difundirlos, ¿no? De hecho, hay un video que es público, está en el perfil de Yesenia Zamudio, hay otro en el de Álvarez y Casas, si no mal recuerdo, y hay otro en otros grupos de defensores y defensoras de derechos. Creo que en el de desaparición, el grupo de desaparición nacional, también están esos videos. Bueno, pues entonces estamos pendientes y si nos pudieras mandar los links, porque son varios que ayer difundimos los del cerco y cómo estaban los elementos, pero el único que no encuentro es el de los golpes. Entonces ese sí nos interesaría mucho ver si nos puedes echar la mano con ese. Les comento a mis compañeras para que los pasen. Te agradezco mucho, Rosalinda, un abrazo. Gracias, hasta luego. Pues ahí está, amigo. Yo les prometí que íbamos a hacer esa entrevista, que les preguntaríamos, que buscaríamos el otro lado,
de la historia, porque es importante escuchar lo que pasa de los lados, es importante, las historias, los he dicho muchas veces, no solamente son de un lado, tienen varias siluetas, formas, esquinas y demás. Pues nosotros con evidencia lo sacamos, ¿no? No hay nada que si hay pruebas no se puede evidenciar. Acá lo que al menos hemos dejado claro, o al menos en este canal, yo no sé los demás y no me interesan, pero en este canal hemos sacado entrevistas con los diputados, senadores, hemos sacado entrevistas con economistas, hemos sacado el tema de los fideicomisos, estudios que vienen de tiempo atrás sobre los fideicomisos, hemos hablado sobre las auditorías, ¿no? De la Auditoría Superior de la Federación, de cómo entrega estos informes año con año. Son informes públicos, son informes que se encuentran. El tema del dictamen, efectivamente, ¿no? Si ellos quieren ver el dictamen, se les tiene que enseñar, se les tiene que mostrar, tienen que tener la certeza al final, pero pues, y lo que siempre he puesto sobre la mesa, si los fideicomisos ya eran discrecionales, entonces, ¿cómo eliminar esa discrecionalidad teniendo un mayor control del presupuesto? ¿Cómo se tiene un mayor control del presupuesto quitándole el velo al fideicomiso? Un fideicomiso per se es un velo que impide ver el movimiento interno. Efectivamente, yo escucho mucho, dicen, es que sí se fiscaliza. Claro, el fideicomiso, pues tiene como su control de gastos, de ingresos y de egresos, claro que lo tiene, pero el fideicomiso no tiene la obligación de reportarlo como tal. El fideicomiso, en el momento en el que entra el recurso, el fideicomiso se reporta como gastado y así se toma y listo, no hay más. Entonces, si hoy se busca cambiar la figura administrativa, es justamente para darle un control y que si sobra dinero, si desmandaron dinero y sobra ese dinero, pues que se regrese y se reintegre y entonces al próximo año se utilice, ¿no? Y se vaya en este tema. Es un tema de mayor control. Lamentablemente, cuando está en un fideicomiso, inmediatamente existe un velo porque el dinero se retoma como gastado. Pero cuando es dinero que queda exactamente a una dependencia, todo es público, todo se vuelve público. Las cuentas, los gastos, los ingresos, se vuelve completamente público. Entonces, acá lo que ellos piden, pues, es otra vez las garantías de lo que está pasando, las garantías que tienen, completamente loable, pero a veces creo que sí, mis amigos, a veces no quieren que seamos nosotros que se los digamos, sino que sean los propios legisladores y pues esa chamba de hecho de los diputados, ya ni siquiera de los senadores, pero